Bienvenidos al seminario Crea un control de producción sin programar. Muy buenos días a todos los que nos acompañáis desde España en este caluroso día y buenas tardes a los que lo hacéis desde América. Y bienvenidos a Vidip, donde podéis interactuar. Queremos que este sea un evento interactivo. Así que, venga, ya lo estáis haciendo. Los que estéis conectados desde España, pulsar el botón verde y azul los que lo hagáis desde Latinoamérica. Vamos a ver desde dónde estáis conectados. Muy bien, muchas gracias. Tengo el placer de compartir evento con mi compañero Eduardo Chaparro. Buenas tardes, Eduardo, que se conecta desde Argentina. Buenos días por acá, Jesús. Buenos días a todos y buenas tardes a los que nos acompañan desde España. Bienvenidos a este seminario. Y tenemos además un invitado muy especial que dentro de unos minutos se conectará con nosotros y nos va a presentar un caso de éxito. En este caso es Pablo Sapovnik, de la empresa Rubicon, que nos va a transmitir un ejemplo de cómo desarrollaron un control de producción para una empresa en tiempo récord. Así que, sin más, vamos a comenzar. Y si os parece, además de saber que estamos conectándonos desde España y Latinoamérica, seguro que cada uno de vosotros tiene un objetivo en este seminario. Bien, puede ser que sois una persona que está trabajando en un departamento de TI o de IT de vuestra empresa, o bien que estáis también en una empresa que necesita una solución de producción, pero no estáis en el departamento de TI. Y puede ser que estéis conectados y seáis desarrolladores de software de una empresa que crea soluciones para terceros.
o simplemente otro perfil que es diferente de estos tres. Así que si os parece, en 3, 2, 1, votamos cada uno con su color. Parece que gana el azul. Aunque bueno, Sí. hay bastante verde también. Y algún que otro rojo. Muy bien, perfecto. Y por conocer un poco más el objetivo, vuestro objetivo, que se trata de comunicaros y transmitir lo mejor posible hacia vosotros y hacia vuestras necesidades, decidnos también, los que estáis aquí, si estáis buscando una solución de producción para vuestra empresa, si ya tenéis una solución, pero estáis buscando una herramienta que os permita ajustar o mejorar esa solución que ya tenéis a día de hoy. Tenemos también la posibilidad de que seáis una empresa de desarrollo que tiene un cliente que les está pidiendo un software o un control de producción, y puede ser también que estéis buscando un software estándar, una solución donde no haya que programar nada y simplemente implantar, desplegarla. 3, 2, 1, a votar. Vale, vemos azules, pero también vemos un poco de todo, ¿no? Está bastante dividido. Está bastante variado, sí. Lo que veo es poco estándar, poco estándar. Muy bien, Sí. perfecto. Pues nada, Eduardo, si te parece, antes de que comiences tú la parte más práctica, donde vas a mostrar lo que es un control de producción basado en una plantilla de código abierto como es BLNEU-RP, vamos a repasar un poco lo que son los casos más habituales, es decir, una empresa que fabrica o produce productos finales, que a su vez, lógicamente, tiene un almacén o varios, compra productos, tiene procesos productivos, tiene personal, etcétera, etcétera. Vamos a repasarlo. En principio, normalmente este tipo de empresas gestiona lo que se llaman órdenes de producción, o órdenes de trabajo o órdenes de fabricación. Puede tener diferentes nombres. Lo que hace es, sobre todo, uno de los aspectos más importantes es gestionar la mano de obra, los partes de trabajo de esa mano de obra, que puede ser algo que se haga manual o que se haga de forma mucho más automatizada. Posteriormente, dependiendo del sector en el que trabajemos y de la empresa, puede ser muy importante trabajar con el escandallo. El escandallo es el desglose, el despiece que hacemos de un producto final en sus materias primas o sus servicios necesarios para elaborarla. ¿Vale? Y esos escandallos de esos productos son los que nos van a permitir conocer el coste de fabricación del producto, tanto de materias primas como de mano de obra, como de los servicios adicionales típicos de pintado, etc. Y tenemos también que gestionar las existencias, muy importante, y más en el día de hoy, tal y como está a nivel mundial el tema de la logística, poder saber con qué existencia contamos, qué podemos fabricar, qué no podemos fabricar. Todo esto se está convirtiendo en algo muy crítico hoy en día. Y lo más importante, que creo que encaja muy bien con los que estáis aquí, por lo que nos habéis indicado, es que lo que estáis buscando es que el software se adapte a la empresa y no al revés. Porque las empresas, la cultura de una empresa, que lleva años crearla, es muy difícil de cambiar. El cómo trabajan las personas, el cómo hacen los procesos de fabricación, eso es muy difícil de cambiar. Y lo que vamos a ver hoy aquí es cómo podemos crear una solución en un tiempo récord para que esas empresas tengan la solución que necesitan perfectamente ajustada a su forma de trabajar. Entonces, para conseguir esto, y es lo que Eduardo os va a contar dentro de nada, muy pocos minutos porque no me voy a alargar, es la plantilla de código abierto BLNEU-RP. Evidentemente, BLNEU es una plantilla de desarrollo de software low code. Por lo tanto, se escribe muy poco código y casi todo se desarrolla de forma visual. Pero encima, para ahorrar mucho tiempo, el 80% de lo que necesita una empresa, que es lo estándar, lo que realmente no tiene valor, sino el valor de lo que una empresa necesita es ese 20% que se desarrolla a mayores, lo que es personalizado para ese cliente. Dos empresas del mismo sector que fabriquen los mismos productos no lo van a hacer igual. Siempre va a haber diferencias de una empresa a otra. Entonces, tenemos que partir de una solución que ya nos integra
mucho de la programación que no necesitamos porque no es algo que dé un valor importante como la solución del cliente. Necesitamos que pueda tener el típico módulo comercial para ventas, con presupuestos, pedidos al grandes facturas, lo mismo de compras, gestión de almacenes, con existencias, costes y demás, contabilidad. Además, en el caso de que necesitéis, pues por ejemplo en España sí, o ahora que está muy en boga, Ticket Buy, o la facturación electrónica, tanto en España como en Latinoamérica, la tenéis ya desarrollada y funcional al 100%. También disponéis de conectores para trabajar con e-commerce, sean Shopify, WooCommerce, PrestaShop. Da igual, si ya tenéis una tienda, vais a poder integrarla directamente con esta solución. Además, necesitáis correo. Antiguamente las aplicaciones usaban mucho DLLs para el correo. VRP también lo tiene, pero os recomiendo que vayáis pensando en migrar a soluciones transaccionales. Primero porque tienen muchas características mejoradas y segundo porque es lo que las grandes compañías que gestionan, digamos, el correo a nivel mundial tratan de llevarlo y evolucionarlo en esa línea. Por lo tanto, hay que buscar soluciones basadas en Gmail, Sendmail, Mailjet, todo esto ya lo tenéis integrado y podéis usar. Además, podéis gestionar, que normalmente hace falta, una gestión documental, bien por S3 de Amazon, Dropbox, Drive. Y por último, algo que es importantísimo en cualquier solución, que es integrarte realmente con cualquier servicio. ¿Cómo lo hacemos? A través del API REST. Todas las soluciones Belneo tienen ya un API REST. Y además de ese API REST que nos permite conectarnos con Zapier, estamos y en breve vamos a publicar en Make, la antigua Integromat, un conector de Belneo VRP, lo que va a permitir que de forma visual enlacéis, por ejemplo, hojas Excel con vuestra aplicación de producción o cualquier documento de Microsoft Office, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, miles de servicios a vuestra disposición que podéis tener integrados. ¿Y cómo funciona Belneo VRP a nivel de aplicación? Pues, como decimos, es la base sobre la que se desarrolla vuestra aplicación. Y a partir de ahí, Pablo os contará cómo lo han hecho ellos, que creo que es una solución muy óptima. Y lo más importante, todo lo que desarrolléis basado en VRP no tiene royalties, no tenéis que pagar. Si instaláis 100 soluciones basadas en VRP, no tenéis que pagar a Belneo nada por instalar de esos desarrollos, ¿vale? Además, es 100% código abierto, o como queráis denominarlo, y personalizable, totalmente personalizable. Y además, todos los años lanzamos mínimo 2 versiones, 2 actualizaciones mayores donde se van integrando novedades. ¿Dónde corre tu aplicación desarrollada con Belneo VRP? En Windows, en Linux, macOS, en Android y en iOS. Y ya estamos, y a final de año sale ya en beta, el despliegue en web sin tener que instalar absolutamente nada. Tus usuarios finales podrán ejecutar las aplicaciones directamente desde el navegador. Todo esto, ¿dónde funciona? Donde tú quieras, en cloud o en local, donde tú quieras. Y si lo estás usando en cloud y quieres llevarlo a local, en minutos lo puedes mover o viceversa. No tenéis ninguna limitación en ese sentido. Y ya para terminar, podemos decir que otra de las características de Belneo VRP es que está optimizado para el cloud. Esto es importantísimo porque las aplicaciones en cloud de Belneo corren igual de rápido que las de local y la base de datos es de alto rendimiento y no tiene límites. Es decir, ni se cobra por tablas, ni se cobra por número de registros y las tablas de Belneo soportan millones de registros a una velocidad realmente impresionante, ¿vale? Y por supuesto, todo, absolutamente todo en Belneo está en español. Plataforma, soporte, servicios. Y Eduardo nos va a mostrar a partir de ahora en una demo de lo que es Belneo VRP esas características que él en primera persona conoce cómo lo utilizan los nuevos clientes que se acercan a Belneo porque tienes mucha experiencia, Eduardo, en consultorías con clientes que a partir de lo que nos vas a enseñar crean sus propias soluciones. Así que si te parece, voy a dejar de compartir la presentación. Vale. Y ya puedes recoger tú en el centro. Una cosa que no he comentado es que lo que va a presentar a Eduardo, si hacéis clic en ese rectángulo, lo veréis maximizado y podéis verlo
con la resolución completa para que podáis leer correctamente el contenido de la pantalla. Así que sin más, os dejo con manos de Eduardo, que os contará del EURP y el módulo de producción que se entrega en código abierto. Muchas gracias, Eduardo. Venga, Jesús, muchas gracias. Pues sí, sin más preámbulo, les presento lo que hoy en día se conoce, o lo que hoy en día es el VRP. Es la plantilla de código abierto, como mencionó mi compañero Jesús. Tal como menciona, tiene todo lo que es el módulo de compras, de ventas, de gestión de almacenes, maestros, y una de las cosas que hemos añadido recientemente es la parte de lo que es producción o fabricación. Hay que tener en cuenta que la parte de fabricación pues se basa principalmente en la combinación de unos artículos que son materia prima y generan un producto ya elaborado o un producto semi elaborado que forma parte de otro que se elaborará a mayores. Parte de las cosas que se han integrado, que se han desarrollado en el VRP, enfocado en la parte de producción, es, por ejemplo, el manejo de operarios, donde principalmente se le definirán valores por hora, y algo muy importante que hago resaltar ahora es una URL de comunicación, en este caso con Make, antiguamente Integromat. Ya veremos para qué precisamente utilizamos esta URL. Después, también se disponen de una serie de catálogos o de maestros, en este caso el de artículos. Por ejemplo, podemos definir o se definen artículos que son de tipo materia prima. Simplemente es un artículo base del cual se utiliza para hacer fabricaciones. Tenemos artículos que son semi-elaborados, que son de fabricación, pero no son producto final, sino son semi-terminados. Es decir, este artículo en particular, suela base, forma parte de otro proceso de producción adicional, que en este caso estamos hablando de la producción de un zapato, por ejemplo. Así como producimos un zapato, podemos estar hablando de producir cajas, de producir muebles, de producir equipos electrónicos, de producir, bueno, prácticamente cualquier cosa. Cumple el mismo reglamento de consumir materia prima, generar productos terminados, y en ese proceso de consumir materia prima interviene lo que es la mano de obra, los procesos de producción, intervienen los que son los operarios, que son en este caso los trabajadores, los que van realizando las diferentes labores de los diferentes pasos de producción. Y todo esto, la suma de todo esto, de los costos de la materia prima, de los costos de la mano de obra, forman parte o se reúnen, se suman para formar el costo de producción de ese artículo, y a partir de ahí viene ya todo el ciclo de ventas de dicho artículo. Entonces, en este caso, podemos ver, por ejemplo, suela base, que tiene dos artículos materia prima y un proceso en particular de producción. Posteriormente también podemos tener, por ejemplo, este artículo que ya es final, que tiene diferentes subproductos o productos semiterminados con su respectivo proceso de producción. En la parte de lo que viene siendo la fabricación en sí, lo que viene siendo la orden de fabricación, podemos ver cómo se calcula dinámicamente lo que vendría siendo el despiece de estos artículos. ¿A qué se refiere con el despiece? Se refiere a cómo está compuesto este zapato de primera, cómo se despieza en sus diferentes partes o diferentes subprocesos, por decirlo de alguna manera, para que una vez terminado se ejecute o se haga o se visualice el producto final. Del lado derecho se tiene un resumen, que esto ya es muy importante, sobre todo para la gestión de almacén, un resumen de toda la materia prima que se va a utilizar en cantidades y las cantidades que hay en existencia hoy en día, en este momento, en ese almacén. ¿Para qué se hace esto? Precisamente esto se hace para que el jefe de depósito o el encargado de depósito de nuestra empresa sepa qué órdenes de compra tiene que gestionar, a qué proveedores, precisamente para poder cubrir con esta existencia mínima que necesita para poder cumplir con el proceso de producción y seguidamente poder cumplir con la entrega del producto al cliente en la fecha que se pactó para ello. Entonces, se puede tener un resumen a simple vista de cómo está el stock. Así como vemos detalladamente todo lo que involucra el consumo de materia prima, también vemos todo lo que involucra la intervención, en este caso, de hombres, de personas, ¿ok?
¿A qué me refiero yo con esto? Con la mano de obra específicamente. Es decir, en esta sección podemos ver qué procesos de producción son los que se van a cumplir o se deben cumplir, y obviamente en el orden en que se deben cumplir, para que posteriormente se pueda dar entrada al producto final. Y así como definimos qué productos, qué procesos de producción, perdón, vamos a cumplir, también vamos a definir quién es el encargado, el responsable de hacer o de ejecutar esa orden y sobre todo en qué fecha y en qué hora debería gestionarlo. Esto nos puede servir o nos va a servir, ya nos vamos a dar cuenta, para cuando necesitemos planificar la producción o planificar las jornadas laborales de nuestros trabajadores, de nuestros operarios, precisamente para que cuando ellos ingresen a trabajar ya tengan, por un lado, toda la materia prima que necesitan y por otro lado ya tengan todas las instrucciones que necesitan para empezar a trabajar y así optimizar al máximo la producción de la empresa. De igual manera, si yo, por ejemplo, esta orden de producción, antes de ponerla en proceso, me gustaría enseñarles un momento. En este caso es el Integromat. En este caso, esta es la plataforma que nosotros utilizamos o nosotros recomendamos para hacer integraciones con prácticamente cualquier cosa. Integromat tiene la facultad de permitirnos integrar con lo que nosotros querramos y necesitemos de una forma extremadamente simple. Por ejemplo, en este escenario que les estoy enseñando rápidamente, simplemente se va a recibir una comunicación y él va a ser capaz de hacer dos cosas en simultáneo. Primero, al usuario responsable del proceso de producción le va a crear un evento en el calendario en donde le va a especificar qué es lo que tiene que hacer y a qué hora. Y asimismo, al mismo usuario le va a enviar una notificación push o lo que conocemos como una notificación al dispositivo móvil para que no solamente lo tenga como eventos en su calendario para la gestión de su trabajo, sino también le sea reportado activamente al móvil. Entonces, si en este caso yo gestiono la orden de producción y la pongo en proceso, podemos ver que inmediatamente ya se han creado las órdenes de fabricación y voy a compartir rápidamente el dispositivo móvil. Podemos ver que también se ha enviado la notificación push al dispositivo móvil, en este caso del operario, porque todo esto se gestiona directamente por operario. Si vemos en el proceso de producción, tenemos los diferentes operarios y notemos que en este caso a mí, Eduardo Chaparro, en mi calendario no se me ha reportado todos los eventos, sino únicamente se me han reportado los eventos que me corresponden a mí. Lo mismo en mi dispositivo móvil se me han reportado únicamente los eventos que se me corresponden a mí, porque todo Integromat lo hace de una forma demasiado fácil y nosotros desde Belneo nos conectamos directamente con ellos precisamente para poder abrir un mundo de posibilidades, de opciones y de acciones a tomar con todo lo que tiene que ver con integraciones con diferentes plataformas y prácticamente es un universo completo de opciones que la limitante viene siendo la imaginación del usuario de las necesidades que pueda cumplir. Asimismo, como tenemos entonces las órdenes de fabricación, también podemos tener los que son los partes de trabajo. Ya los partes de trabajo van a formar lo que viene siendo la producción en sí. Es decir, esta es la hoja de trabajo que va a llenar el operario cuando llega ese día a la empresa y gestiona su trabajo. Por ejemplo, ejecuta lo que viene siendo la capellada de primera, puede simularla y en este caso puede ver qué es lo de materia prima que se supone debe consumir y qué es lo que debe realizar. Así como él le dice qué es lo que debería hacer, viene siendo la producción teórica, el usuario puede venir y corregir acá porque, bueno, por algún problema en la maquinaria o porque la materia prima vino defectuosa, lo que sea, puede alterar los valores que realmente consumieron. Y es aquí donde vamos a tener la típica comparativa entre la producción teórica y la real. ¿Esto para qué nos va a servir? Precisamente esto nos va a servir porque una vez hayamos completado todos los partes de trabajo, vamos a dejar tal cual, a crear otro más. En este vamos a modificarle las cantidades para hacer ejemplo de que se consumió, en este caso, menos de lo que se esperaba. ¿Para qué podemos hacer todo esto? Precisamente porque en lo que son las órdenes de trabajo, vamos a poder tener una información más gerencial, de un índole más gerencial,
de cómo fue o cómo ha ido el proceso de producción. En este caso podemos ver cuántos son los materiales, los costos en materiales teóricos que deberíamos tener y cuáles son los costos reales que han ocurrido. Podemos incluso ver a nivel de gráfico cómo es la gráfica comparativa entre lo teórico y lo real, donde en este caso las barras vienen siendo lo teórico y la línea viene siendo los reales. Podemos ver que el costo real de producción se fue un poco por encima de los teóricos, y en este detalle, en los gráficos inferiores, podemos ver porcentualmente qué parte del proceso de producción me genera o es el que representa el mayor costo de mi artículo. Sobre todo para tomar decisiones gerenciales, si queremos reducir costos de alguna forma, si podemos reducir costos de alguna manera, o si es que debemos ajustar nuestra receta teórica, porque si vemos que de repente en todas las producciones siempre se excede el consumo de materia prima, lo mejor es que estamos estimando mal. Entonces podemos ajustar eso en base a toda esta información que nos viene dada. Todo este módulo de producción, como pueden ver, está 100% integrado a lo que es el VRP, precisamente porque si yo vengo, creo que me quedaba un parte de producción por terminar, cuando ya todo lo que es la parte de producción está terminada, yo puedo marcar la orden de trabajo como terminada, y al marcarse como terminada, ya empiezan a ocurrir todo lo que son las entradas y las salidas de la gestión, de este caso del inventario, donde podemos ver que va saliendo materia prima, como puede ser esta, y va entrando un producto terminado o un producto semi-terminado a lo que es el stock, para que posteriormente ese producto sale precisamente porque forma parte de otro proceso de producción para generar ya por fin el producto terminado, que en este caso viene siendo el zapato de primera. Todo eso está perfectamente integrado al 100% con lo que es el VRP, y nos da la posibilidad de manejar todo con las bondades o las ventajas que el mismo VRP tiene. Vistas así rápidamente, lo que me comentaba mi compañero Jesús, tenemos el API, que esto básicamente permite que toda aplicación Belneo pueda funcionar como un web service. Hoy en día creo que todos sabemos qué es eso. Básicamente permite abrirnos al mundo y poder compartir nuestros datos con cualquier aplicación o cualquier desarrollo que necesiten externo. Tenemos el manejo de correos, como lo comentaba, tenemos manejo de informes personalizables. Esto es una joya de la corona, porque una de las cosas que siempre me encuentro cuando estamos con clientes en consultoría es que no, mi cliente le gusta ese informe, pero le gustaría cambiar un poco la etiqueta, ajustarlo más arriba, cambiar el diseño totalmente. Bueno, con los informes personalizables podemos simplemente en tiempo de ejecución, sin programar absolutamente nada, podemos simplemente cambiar el diseño del informe al que nosotros querramos de una forma muy fácil. Después tenemos menús dinámicos. Esto más adelante se puede ver, pero básicamente nos permite gestionar por completo qué grupos de usuarios tiene acceso a qué partes del sistema. Todo esto ya viene integrado 100% en el VRP, y obviamente en el módulo de fabricación, como está integrado el VRP, goza de todas estas bondades. Y asimismo también cuenta con opciones de personalización, que esto es hilar un poco más fino, porque esto nos puede servir para cuando, no sé, el gerente de la empresa nos dice, mira, lo que pasa es que a mí me gustaría que los operarios no vieran para nada temas de montos, solamente necesito que ellos vean cantidades, porque a la hora de la verdad, pues ellos van a producir cantidades, no necesitan saber cuánto me costó, cuánto se lo voy a vender al cliente, nada de eso. Entonces, con estas opciones de personalización de rejillas y formularios podemos jugar impresionantemente, y todo de una manera muy fácil, porque simplemente todo netamente visual. Combo box para seleccionar lo que queremos hacer, combo box para seleccionar a qué objeto se lo queremos aplicar, a qué controles se lo queremos aplicar, y sobre todo a qué grupo de usuarios queremos que esto se le aplique. Entonces, de esta forma podemos no solamente adaptarlo a nivel visual, sino que también vamos a poder incluso añadir cierta funcionalidad de gerencia, que nos pida gerencia al equipo. Por ejemplo, yo quiero que los usuarios o los operarios en este caso puedan ver los artículos, pero no los puedan modificar, solamente en modo solo lectura. Simplemente podemos hacerlo. Aquí tenemos una personalización de ejemplo, por ejemplo, donde se puede hacer eso para que el operario vea solamente lectura, ciertos artículos, ciertos registros, perdón, en este caso artículos, pero se puede aplicar a cualquier cosa. Y todo eso se puede incluso potenciar más con el manejo de temas y CSS, porque
Esta aplicación, como la están viendo, seguramente, bueno, es fondo blanco, de repente queremos un poco más de color, o lo que hoy en día se usa mucho, que es el tema del modo oscuro. También simplemente es un tema, un CSS aplicar, y ya tenemos todo nuestro sistema en modo oscuro, de forma automática, y lo más importante de todo esto, sin programar. Incluso hay funcionalidades que en base al sistema operativo te detecte cuál es el modo, el tema que utiliza el sistema operativo para que automáticamente lo aplique en tu sistema. Entonces, todo esto nos hace que el VRP sea la plantilla de código abierto que básicamente vamos a utilizar para cualquier desarrollo, porque ya les puedo asegurar que no solamente temas de producción, sino cualquier desarrollo que hagamos, vamos a necesitar muchas de las opciones básicas que ya cuenta el VRP. Y añadido al módulo de producción con la integración que estamos mostrando, por ejemplo, con Integromat, en este caso es Make, antiguamente se llamaba Integromat, pues nos abre el mundo de posibilidades a que en tiempo de ejecución podamos diseñar todo nuestro esquema e incluso podamos automatizar nuestra planta de producción. Ya queda en cuestión de simplemente tener los problemas de nuestro cliente y a resolverlo. Es extremadamente fácil. No sé si hasta este punto hay alguna duda, algún comentario, algo que quieran preguntar. Si hay alguna duda, los invito, tienen un botón, el de la parte de abajo, el de color blanco, para levantar la mano. Los invito a participar en este evento. Pueden conversar con nosotros. Si tienen alguna duda, con mucho gusto se la responderemos. Jesús, no sé si hay alguna duda por ahí, alguna pregunta. Perfecto, Eduardo. Sí, bueno, hay alguna duda, pero en concreto nada técnica, pero está muy bien lo que acabas de decir. Por favor, cualquier duda que tengáis, pulsáis el botón que ha dicho Eduardo y nos hacéis la pregunta o el comentario en tiempo real. Y si no queréis entrar en directo para comentarlo o preguntar, podéis usar el chat y hacer preguntas. Por ejemplo, nos preguntan una pregunta típica: ¿este chat está grabado? Sí, se está grabando, y la grabación la publicamos normalmente, si no es hoy, mañana, vamos, en 24 horas estará publicado en nuestro canal de YouTube. Y se os hará llegar a todos un correo, ¿vale? Con el enlace. Mira, pregunta Ricardo Cerro, muchas gracias por tu pregunta. Si se podría hacer una producción inversa al ejemplo. Me explico, dice, en vez de producir un zapato que se compone de suela, cordones y plantillas, pues supongo que es al revés, ¿no? Descomponer el zapato para obtener suelas, cordones y plantillas. No lo sé si es a la inversa. No entiendo muy bien la pregunta, Ricardo, no sé si... No entiendo muy bien la pregunta, pero no sé, dándote una respuesta muy rápida. No, lo dice, mira, sí, ahora lo aclara. De un chon, que supongo que será un cerdo, ¿no? O un animal de ese tipo, sacarle el lomo, el chorizo y demás, ¿no? Es decir, al revés, de un producto, descomponer. Exacto. Vale, pues técnicamente se podría, porque si manejamos cantidades negativas, por así decirlo, de lo que es un producto terminado, podríamos llegar a obtener lo que son sus partes, sus componentes. Aunque a nivel de sistema lo armemos de menos a más, es decir, de las partes al producto terminado, al momento de verlo en el proceso de fabricación o incluso en un reporte, podríamos pintarlo al revés, precisamente para que dé el efecto de descomposición. Bueno, de descomponer, no precisamente de descomposición. Pero se podría lograr, sí. Aquí es importante, hay otra pregunta, pero antes de responderla, es muy importante que entendáis que esto es una plantilla de código abierto. A partir de aquí, lo que podéis hacer es infinito. Es decir, que quiero que en lugar de un producto final se desarrollen muchos productos finales a partir de muchos productos de origen, materia prima y demás, sin ningún problema. Tal y como lo ha enseñado Eduardo, genera un único producto final, pero no habría ningún problema en que eso fuese un plural. Es decir, habría que ajustarlo, habría que mejorar, digamos, el diseño de base de datos para que soportase eso y llevar a la interfaz la posibilidad de definirlo. Pero vamos, no habría mayores problemas. Mira, pregunta Juan Luis Guzmán, ¿qué pasa con las materias primas no utilizadas? Básicamente, cuando se hacen las compras, se recibe en el almacén X cantidad de materias primas, los procesos de producción consumen Y, por decirlo de otra forma, Y cantidad de materia prima, y los diferenciales van quedando en el almacén como materia prima disponible. Puede quedar positivo, en teoría no debería quedar negativo, porque se supone que no podemos producir si no tenemos cantidad,
pero puede ir quedando partes positivas que me pueden ir sirviendo para procesos de producción posteriores. Como es materia prima, por lo general, es raro cuando una materia prima solamente te sirve para un producto. Entonces ahí se tiene que manejar un poco más, más hilado, más fino lo que son las recetas para no perder tanto material. Pero cuando son materias primas comunes, todas esas se pueden ir reutilizando para todos los procesos de producción que utilice la empresa. No necesariamente para el que se compró, sino que queda como existencia en el stock para cualquier otro. Se reutilizan Aquí, tranquilamente. correcto. Lo que os decía, cada empresa es un mundo. Hay empresas que a lo mejor compran palés de baterías. Esos palés se dan entrada como palé, pero luego a la hora de darle salida no se le da salida para producción a modo de palé, sino que el palé se abre y se van sacando unidades individuales. ¿Qué ocurre? Correcto. Que ahí hay una conversión, es decir, un palé puede tener 100 unidades de una materia prima, y entonces en lugar de entrada un palé, lo que damos de entrada es un palé, pero que se convierte a su vez en 100 unidades de materia prima y vamos luego sacándolo. Todo eso se puede hacer, no hay ningún problema. Precisamente esa es la labor que hacen los consultores o las empresas de desarrollo de la comunidad de Belneo, que una vez que hablan con el departamento de IT o con el cliente final, le hacen la solución a medida de lo que necesiten. ¿Vale? Preguntan si el código estará disponible. Lógicamente, para todos los que sois clientes y tenéis Belneo VRP, pues este código lo vais a tener. ¿Veis? Si no es durante las próximas semanas, pues en la próxima versión estará dentro del ecosistema. Dice, para implementar reglas de negocio, pregunta Manuel Nesis, muchas gracias Manuel, de negocio un tanto particulares, ¿es posible programar en qué lenguaje es compatible con base de datos del mercado? ¿Respondes tú o respondo yo, como quieras? Si quieres, responde tú, no hay problema. Mira, Manuel, como decimos, es una herramienta low code, pero lógicamente tiene también un lenguaje de programación. En Belneo hay dos lenguajes fundamentales. El lenguaje Belneo, que es un lenguaje prácticamente visual, es decir, no hay que escribir los comandos, se seleccionan, y tiene cientos de funciones. Lo está enseñando ahora Eduardo, va a enseñarnos un proceso. Tú puedes programar absolutamente lo que quieras. No te preocupes de si podré hacer, ya te digo yo, sí, vas a poder hacerlo, lo que tú quieras hacer. Además, soporta JavaScript. Es decir, tengo una rutina hecha en JavaScript que hace un cálculo muy complejo, sin problema, la vas a poder ejecutar en Belneo. ¿Se conecta con base de datos? Con las que quieras. Vía ODBC o vía, incluso ahora la mayoría de las bases de datos soportan también API REST. Se puede conectar, puedes descargar la información y utilizarla directamente, o si quieres obtener el mayor rendimiento, puedes importar los registros directamente en la base de datos de Belneo, que tiene unas características diferenciales para hacer tu programación aún más rápida y con el menor código posible. ¿Vale? Pregunta también, ¿se pueden utilizar componentes serializados? Por supuesto, dentro del ecosistema de VRP, hablamos de un ecosistema. ¿Qué es el ecosistema? Pues todas esas módulos o piezas, como por ejemplo, quiero una agenda, lo tengo en el ecosistema. Quiero un Kanban, lo tengo en el ecosistema. Quiero un módulo de series o de lo típico, de lotes con caducidad, etcétera, lo tengo en el ecosistema. A partir de ahí yo lo puedo adaptar y mejorar. ¿Vale? Sí, creo que hemos respondido a la pregunta. Si no, nos lo vuelves a decir. Sí, dice, gracias a ti, Manuel. Y luego Norlin Guzmán nos pregunta, hola, ¿hay forma de crear una definición de la materia prima, por ejemplo, de un saco de harina por X cantidad de tal medida? Sí, tal como lo comentaste ahorita anteriormente, se puede hacer la definición de que se compra un pallet, en este caso un saco de harina, y eso al entrar a inventario se puede convertir en gramos, en kilogramos, que luego esos gramos y kilogramos son los que se van a utilizar, ya sea para venta directa, que puedes comprar pallets y vender unidades, o para procesos de producción, en donde compras lo mismo, un saco y vas sacando partes de eso. Se podría hacer perfectamente. Incluso no solamente una relación directa, donde un saco de harina tiene X cantidad, sino un pallet puede tener cajas y cada caja puede traer docenas y nosotros vendemos unidades. Entonces se hace la conversión en secuencia. De hecho, se podría hacer sin problema. Si abres la ficha del artículo, para que se entienda fácilmente de forma visual, en el artículo habría una pestaña donde se definirían las unidades y las conversiones. Es decir, un saco, cuántos kilos son o cuántos litros o cuántos lo que sea. ¿Por qué? Porque para este artículo ese saco supondrá una conversión, pero para otro puede ser otra conversión. Es decir, las conversiones pueden ser diferentes, incluso pues por temas muy diversos en función de la materia prima y cómo la procesas. Así que todo eso no os preocupéis porque se puede hacer. Y si se puede sacar informes a Power BI,
Javier Barberá nos lo pregunta. Sí, y de hecho, el próximo invitado que tenemos os va a contar cómo lo hacen ellos de forma nativa, directamente desde Belneo, cómo envían la información a Power BI para que los clientes, en este caso su cliente final, obtenga los informes que a lo mejor ya estaban usando, porque podían estar usando Power BI incluso antes de conocer su herramienta. Correcto. ¿La conversión puede ser por fórmula? Pregunta Pepe Pérez. Por supuesto. Fórmula, además, definible en tiempo de ejecución, bien por el usuario final, bien por el responsable del departamento de IT o por la persona experta de la empresa, ¿vale? Es decir, cuando decimos que se define en tiempo de ejecución es igual que Eduardo nos enseñaba cómo se personalizaba, las fórmulas dinámicas las definen en tiempo de ejecución, no las define el programador. Que también se puede hacer por programación o de forma dinámica. Correcto. Creo que no hay más preguntas. Gracias, Pepe, por la confirmación. Y si os parece, me devuelves escritorio. Ahí está. Todo tuyo. Voy a entrar lo más rápidamente posible. Ahí estoy. Y bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Pero vamos a ver, en esta situación, estamos a mitad del evento. ¿Y qué pasa? ¿Lo que habéis visto os serviría para lo que estáis buscando? ¿Os serviría pero le falta algo? ¿Le falta mucho? ¿O realmente no os sirve? Indicarlo. Venga, 3, 2, 1. Interesante. Hay mucho que le sirve, muchos que le falta un poco, algo. Y a otros no les sirve. He visto algún rojo por ahí. ¿Es lógico? Es lógico. Es que todo el software, si lo queremos hacer a medida de una empresa, siempre va a ser específica, ¿vale? Lo que vamos a ver ahora es un caso real de un cliente que es una empresa de desarrollo, evidentemente, no es un departamento de IT, que creó una solución para un cliente final, ¿vale? Me despido. Entonces, gracias, Eduardo, muchísimas gracias. Eduardo Chaparro, desde Argentina, nuestro especialista y consultor de Belneo en el Departamento de Casos de Éxito. Gracias, Eduardo. Igual sí, dale, un gusto. Muchas gracias. Y ahora vamos a hablar de este caso de éxito, como os digo, y para ello vamos a contar con la presencia de Pablo Sapotnik, CEO de Rubicon. Mientras va entrando él en el círculo de la derecha, os comento, Rubicon es una empresa que empezó a trabajar con Belneo en el año ya 2014. Y Pablo, que supongo que estará a punto de entrar. Ahí está. Hola, Jesús. Hola, buenas tardes, Pablo. Muchas gracias por acompañarnos en este evento y transmitirnos todo lo que vas a contarnos a partir de ahora, que seguro que es muy interesante para todos los que están aquí. Y venga, un aplauso. Venga, ese aplauso para Pablo. Vamos a recibirlo como se merece. Ahí está. Gracias. Comentaba Pablo que Rubicon empezó a trabajar con Belneo en 2014 y precisamente fue con el cliente del cual nos vas a hablar, ¿no? Es correcto. Y creo que es muy interesante porque es un caso que seguramente le pasará a mucha gente. Tuvisteis que competir en ese cliente con grandes proveedores mundialmente conocidos como SAP y Navision. Es así. Nosotros... Entonces, cuéntanos. Esta empresa, nosotros antes hacíamos mucho, antes de desarrollar, hacíamos mantenimiento informático. Y era un cliente que conocíamos prácticamente de hace muchos años. Y empezó a crecer de una forma muy, muy rápida. Ellos usaban Factusol y una base de datos de Access que se le había hecho un chico ahí que tenían de prácticas, ¿no? Y cuando nos comentaban el problema que tenían, nos habían dicho que habían analizado varias soluciones de Navision, SAP, hasta en esa época lo que era Odoo, que es OpenRP, que era en esa época, en 2014. Y bueno, y todo lo que estos programadores, claro, le pedían muchísimo tiempo para desarrollar esa solución. Y la verdad que se les iba mucho de tiempo en el sentido de que necesitamos una solución para ahora, ¿no? Y lo que había en el mercado no se adaptaba a ellos porque querían un ciclo, digamos, de fabricación específico, algo muy, muy a medida para ellos. Entonces, lo que yo dije, mira, escucha, voy a buscar a ver qué solución puedo encontrar por internet y tal. Y nosotros lo que sabíamos programar en esa época era .NET. Era C# y veníamos con esto.
que también desarrollar lo que querían iba a llevar mucho tiempo y más de una persona. Y al final, bueno, encontré en Google, buscando un poco ahí Belneo, digo, a ver qué es esto. Agarré un fin de semana, que me acuerdo perfectamente, empecé a ver los vídeos justamente de Arbolella. Y bueno, dije, bueno, voy a dar una oportunidad. Y nada, y al lunes ya tenía hecha una pantalla funcional y tal. Y digo, bueno, se lo voy a ofrecer, venga, lo voy a ofrecer se llama Fran. Y digo, Fran, mira, que hay esto. Y me dijo, venga, hazlo, pero solucionanos el tema de los partes de trabajo. Y entonces lo que hice, le hice la pantalla de partes de trabajo para que los operarios podían ingresar las horas, los materiales y todo esto. Y lo uní con el VRP, que el VRP es la plantilla que les ha enseñado Eduardo ahora, ¿no? Que es un software de gestión, digamos, con la base, digamos, todo el ciclo de compras, ventas, ya hecho, lo unimos y bueno, y la cuestión que en un mes nos cargamos al Factusol. O sea que en un mes estábamos ya funcionando con Belneo. Y a raíz de ahí, pues empezó el tema, Pablo, y escucha, ¿y tú me podrías hacer esto, el otro? Bueno, va, tal. La cuestión es que el desenlace es que después de tantos años somos una empresa de desarrollo al 100% que trabajamos con Belneo. Ahora hemos dejado todas las demás cosas, ¿no? Y fue gracias, digamos, a este proyecto, ¿no? Que nos dio la oportunidad de introducirnos en el desarrollo, ¿no? Hablas, Pablo, de que, claro, empezasteis en 2014, pero en estos 9 años habéis evolucionado, lógicamente, el software. Supongo que ya el core de la empresa también es vuestro. Sí, correcto. Y cuéntanos un poco la experiencia de, claro, durante estos años ha habido muchas versiones del Belneo VRP. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Y qué ha pasado, digamos, con las actualizaciones que hacéis? ¿Cada cuánto las hacéis? ¿Y qué supone eso a nivel de trabajo para vosotros y para el cliente? Vale, nosotros empezamos, cuando empezamos a trabajar con Belneo, empezamos a trabajar con lo que llama la herencia, ¿no? Es decir, hicimos un proyecto, una solución, con un proyecto abajo que es VRP, un proyecto que es Rubicon Base, que le llamamos así, que es donde están todas las personalizaciones nuestras, digamos, a nivel, por ejemplo, contable, cosas que sabemos que todos nuestros clientes las van a necesitar, ¿no? Y después arriba ponemos la solución específica del cliente que estamos trabajando. Es decir, nosotros cuando vamos a implementar una modificación o algo que nos pide un cliente, la primera pregunta que nos hacemos es si va a ir en Rubicon Base o en la solución a medida, porque puede ser una característica común para otros clientes que lo puedan necesitar y por eso lo ponemos en Rubicon Base. Y Belneo VRP no lo tocamos para nada. ¿Por qué? Porque cuando ustedes sacáis una nueva versión, que más o menos cada 6 meses, nosotros lo que nos interesa lo vamos copiando, pero realmente lo que estamos haciendo hace 2 o 3 años es directamente actualizarlo completo, porque como lo tenemos por herencia, no estropeamos nada en la parte de arriba, ¿no? Y de esa forma adquirimos un montón de mejoras que tienen sin tener que estar reprogramando. Y realmente nosotros actualizar un VRP ahora es una cuestión de una mañana, es 4 horas que tardamos en actualizar. Siempre primero, ¿no? Lo probamos, que todo funcione bien y tal, que no haya ningún tipo de incompatibilidad, pero ya te digo, como está hecho por herencia, no, es muy raro que haya alguna cosa, ¿no? Algún cambio así que pueda romper algo en nosotros. Y vosotros, bueno, tendréis clientes tanto que trabajan con la aplicación en local como en cloud. Puedes transmitir un poco cuál es la experiencia de los que trabajan en cloud a nivel de rendimiento y cuál es la experiencia. Yo digo, nosotros es algo sorprendente porque yo creo que en otras tecnologías no es así, pero nosotros hemos notado que en cloud es más rápido que en local, ¿vale? O sea, está tan optimizado para el tema de cloud que nosotros lo preferimos. Aparte de la comodidad que nos da en desarrollar, bueno, el cliente ni hablar, ¿no? Porque al cliente no hay que abrirle puertos, no hay que poner VPN, no hay que hacer nada, ¿no? Que esto es una de las grandes cosas que tiene Belneo, que yo, por ejemplo, conocemos clientes que alguno que otro que tiene SAP todavía y ellos tienen que andar con un escritorio remoto, tienen que andar con un VPN, tienen que hacer un montón de líos. Nosotros le ponemos el VClient en el ordenador o en los ordenadores que toca y ya están conectados. O sea, eso es una maravilla, ¿no? Este cliente en concreto empezó on-premise, digamos, con el servidor propio, pero ya tenemos pactado con él el cambio a la nube, pero no solamente de Belneo, se va a pasar todo el servidor, ¿no? Pero realmente yo ahora, hace años ya que el paso natural es cloud, o sea, ni nos lo pensamos si está local, no tiene ningún sentido, ¿no? Perfecto, pues Pablo, si te parece, vamos a lo más interesante y es, vas a hacernos una demostración
muy por encima, evidentemente, porque es un software enorme lo que tenéis ahí, pero sobre todo la parte de producción, que seguro que lo que vas a contar puede ser muy interesante para todos. Antes de comenzar, para que entendamos lo que vamos a ver, este es un software hecho a medida para una empresa del sector de mecanizados que trabaja en base a pedidos que se generan a partir de un presupuesto. Primero presupuestan, se genera un pedido, a partir del pedido se generan las órdenes de trabajo y con esas órdenes de trabajo que están basadas en los capítulos aceptados por el cliente, hay un control de costes, como veíamos antes también, solo que lógicamente vosotros lo tenéis mucho más desarrollado en vuestra solución, más detallado, y también tenéis gestiones muy especializadas para documental, la parte de incidencias que surgen durante la producción, gestión de tareas, que además lo tenéis visualmente con un gráfico de Gantt, ¿verdad? Adaptado a la ISO también. Adaptado a la ISO. Y además habéis integrado todo esto de la producción con todo el resto de la aplicación del cliente, es decir, todo fluye de forma natural y los datos son datos únicos, no están repetidos en más de una base de datos. Y además, mira, que antes lo han preguntado si nos integrabais con algo externo como Power BI. Bueno, puedes contar ese caso y seguramente nos contarás más. Sí, ¿vale? Correcto. Nosotros lo que tenemos en el servidor, en el VS Server también tiene lo que llaman tareas programadas, ¿no? Son tareas que puedes ejecutar. Entonces tenemos una tarea que se ejecuta a la noche y lo que hace en una carpeta que nosotros tenemos conectado en un drive, hace lo que es ficheros JSON, ¿vale? Nosotros lo que tenemos en Power BI sobre todo es la contabilidad. Lo que hacemos es exportar todos los asientos contables y eso se abre y, bueno, y aparece ahí un Power BI, ¿no? Con toda la información, que lo ha hecho una empresa especializada en esto, ¿no? Antes lo hacíamos con el típico Excel, o sea, exportábamos todo a Excel y ya está, ¿no? Pero con el Power BI se puede hacer esto. Perfecto. Voy a dejar de compartir pantalla y compartes tú y te voy a hacer una pregunta que la hacen, pero prefiero que la respondas tú. Es, ¿en cuánto tiempo un consultor nuevo aprende del Neo? ¿Cuál es la curva de aprendizaje? Pues mira, ya te digo, depende de las horas, como es lógico que le dediquéis, ¿no? Pero yo en 2 meses, bueno, voy a decir 3 meses, para no tal, en 3 meses ya te puede estar trabajando, o sea, perfectamente haciendo formularios, haciendo toda la lógica. Es más, como le llamamos nosotros, cambiar el chip, ¿no? Porque cuando tú vienes de otro lenguaje, es como que quieres hacer las cosas más complicadas de lo que son. En Verneo es todo más sencillo, ¿no? A nosotros nos pasa también con chavales que cogemos de práctica, ¿no? Pero realmente una vez que pasas esos 2 o 3 meses que entiendes bien la filosofía del proyecto y tal, pues después vas como una moto, porque la curva de aprendizaje al principio es un poquito, pero después ya, a diferencia de otros lenguajes, ¿no? Por lo que nosotros, por nuestra experiencia, ¿no? En general es un poco lo que comenta Pablo. Es cierto que desarrollas desde el momento cero, es decir, en la primera semana, como decía él, en 2 o 3 semanas tenían la solución del cliente y a partir de ahí lo que te va a ocurrir es que cuando lleves 3 meses ya te ves muy suelto, ya no solo haces las cosas sencillas, sino que estás haciendo cosas muchísimo más complejas. Pregunta Roberto Alvarado cómo empezar. Roberto, contacta con nosotros porque tenemos diferentes cursos de formación, incluso tenemos online. Entonces, contacta con nosotros, te damos todas las posibilidades para que sea lo más sencillo posible aprender a programar con Verneo. Sí, es como realmente lo más importante es tener un objetivo, tener, como me pasó a mí, ¿no? Digamos, un objetivo de tengo que hacer esto. Y entonces ahí es cuando realmente aprendes rápido, ¿no? Porque tienes al cliente que te está, venga, va, y al final aprendes por decir una forma, a golpes, ¿no? Exacto. La forma de aprender a programar es programando, no hay otra. Sí, no hay otra. Correcto. Pregunta Manuel si hay mucha demanda de consultores, desarrolladores de Verneo. Pues sí, la hay, Manuel, sí que la hay. Doy fe, ¿no? Das fe, Pablo, de que se busca. Sí, el problema principal que nos encontramos nosotros como empresa de desarrollo es buscar personal para la demanda que tenemos. Porque realmente los clientes se motivan mucho cuando ven que tú con la velocidad que programas, que todo funciona, que nunca tienen ningún tipo de problema, no les da miedo pedirte cambios, ¿no? A mí me piden cambios con una naturalidad que en otros lenguajes no lo podría llevar, ¿no? Porque dices, joder, a ver lo que me ha pedido ahora, ¿no? O sea, es muy estable. Es que eso es la ventaja que tiene, yo creo.
Pues nada, Pablo, vamos fatal de tiempo, pero bueno, como siempre en los seminarios, pero cuéntanos con calma, sí. vete contándonos cómo funciona el ciclo, digamos, de la aplicación y todas esas características que crees que son interesantes. Vale, empiezo en presupuestos. Aquí, como ven, es un VRP, que ya ven con lo que enseñó Eduardo, es muy similar a, digamos, la interfaz. Entonces, entramos a un presupuesto. Aquí, bueno, tenemos los datos del presupuesto, tenemos los capítulos, que los capítulos es, digamos, las fases que lleva un presupuesto o un proyecto. Entramos dentro de un capítulo y tenemos materiales, que los materiales, ellos trabajan con materiales de stock y también con materias primas. Entonces, le hicimos como una calculadora en donde aquí pueden elegir, ves el tipo, si es redondo, si es perforado, hexagonal, o de las medidas y automáticamente le da un peso, ¿no? Esto sobre todo lo usan para el hierro, ¿no? Aquí ves, ponemos precio por kilo, si es en el caso de materia prima, y entonces se va llenando la información. Una vez que ponemos el material, también podemos poner las horas de los operarios que estimamos, porque esto es, digamos, toda una estimación, ¿no? Estamos en presupuesto todavía. Las máquinas que van a intervenir, que aquí perfectamente, ya ven que las rejillas, todo se puede poner también imágenes, no hay ningún tipo de problema. Se ponen las horas que se necesitan. Si es una intervención que se hace fuera, digamos, de la nave, se puede poner dietas, se puede poner los kilómetros que vamos a hacer para hacer las intervenciones, un estimado, y automáticamente aquí después se puede pedir lo que son varias ofertas a distintos proveedores por los materiales. El sistema automáticamente te pregunta cuántos proveedores vas a utilizar y se pide automáticamente y se manda un correo electrónico a estos proveedores, los proveedores te lo devuelven y después, cuando tú te vas al material, aquí en ofertas recibidas puedes ver las ofertas que te han recibido y seleccionarlas, ¿no? Aquí en el cuadro resumen te da como un resumen, digamos, de todo el presupuesto, ¿vale? De costes y PVP, por los valores que uno se pone, porque tanto los trabajadores se puede poner su coste como, bueno, su precio hora y tal, y automáticamente después podemos hacer un informe, podemos hacer perfectamente del presupuesto, lo muestro aquí, está en otra pantalla, que esto es lo que contaba Eduardo, que esto es totalmente editable por el usuario también, porque si venimos aquí a esta pantalla y ponemos editar, aquí automáticamente, si le explicas un poco al usuario cómo manejarse, algún que otro cambio se puede hacer desde aquí, ¿vale? O sea, el usuario te lo hace perfectamente, ¿vale? Y después, a medida que te van aceptando los capítulos de un presupuesto, se pasan a órdenes de trabajo, que es esta pantalla de aquí. Vamos a entrar a uno, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos los capítulos. Está claro que todo lo que son los materiales y todo que tú pones en el presupuesto, al aceptar el capítulo se pasa y se genera lo que es una lista de la compra. Y esta lista de la compra, tú puedes elegir el proveedor o si lo tienes por familia o por producto, el proveedor habitual, automáticamente él te lo marca y desde aquí puedes generar todos los pedidos de compra automáticamente también, ¿vale? Aquí ves, por ejemplo, hay dos que ya los mandé a pedido y otros por mandar. Después automáticamente te pone los pedidos, ¿vale? Y estos pedidos de compra son los que van haciendo todo el coste real que tienes en la orden de trabajo, ¿no? Tienes gestión documental, aquí se puede poner, nosotros la tenemos conectada con Amazon S3. Tienes un sistema de incidencias que vayan pasando en la vida, digamos, del orden de trabajo. Siempre tenemos trazabilidad en todo, que esto es una cosa muy chula que tiene VRP, ¿no? Que ya automáticamente todo lo que es el ciclo de compra-venta está todo con trazabilidad. Entonces, lo que nosotros hicimos es seguir, digamos, ese desarrollo. El resumen, tenemos un sistema de alertas también, que podemos, que el sistema automáticamente puede avisar cuando se vence una ITV, cuando una máquina hay que hacer un mantenimiento. Esto automáticamente también va por usuarios. Tenemos tareas, que ahora esto es una de las últimas cosas que hemos trabajado, que es lo que contaba ahora que mostraré, que hicimos un gráfico de Gantt. Estas son las tareas que ven los operarios que tienen que realizar, ¿no? Y mira, por aquí tengo, me parece que lo guardé. Este es un Kanban que también hemos hecho, que también de tareas. Y después los partes de trabajo, los ingresan los operarios desde un ordenador que hemos puesto en la fábrica, digamos. Y administración lo que tiene que hacer es coger estos partes de trabajo y se los va como aceptando, ¿no? Cuando que ve que el operario haya puesto bien toda la información.
y esto automáticamente se va, digamos, calculando. ¿Vale? Perdona, Pablo, nos hacen una pregunta que a lo mejor la puedes responder tú también. Nos pregunta Roberto Alvarado, gracias Roberto, si se pueden hacer aplicaciones móviles para instalar en dispositivos Android y iOS. Sí, a ver, Berneo es multiplataforma, entonces tú lo que estás viendo ahora yo lo puedo ejecutar en un teléfono Android o iOS. El único hándicap que tenemos aquí es que las pantallas las tienes que adaptar para ese dispositivo, ¿sabes? Es lo único, pero es multiplataforma. Nosotros, por ejemplo, la aplicación de taller de este programa, que donde ingresan todas las partes de trabajo, también la tienen en una tableta con Android. Y es más, lo que son los albaranes también lo firman desde una tableta. Cuando vienen a buscar el material a la empresa, cogen una tableta Android y firman. Y es compatible con, ya te digo, con cualquier dispositivo móvil al final. Gracias, Pablo. ¿Vale? Esto de la firma es esto de aquí. Ahora te lo muestro aquí, pero esto mismo nosotros le hemos adaptado una pantalla, digamos, en Android para que, bueno, que aparezca el símbolo y firmen, ¿no? Y de esa forma se hace. Y después, está claro que después la orden de trabajo, a medida que va generando los albaranes se van generando a medida que se vaya entregando todo el material, se generan lo que es las facturas. ¿Vale? Para que se den cuenta todo lo que es ciclo de factura, todo el tema de albaranes, todo el tema contabilidad y todo eso ya te viene en URP. Entonces, lo que tú tienes que hacer es adaptarlo. Yo, por ejemplo, lo que he tenido que hacer es la factura de venta, vincularla con las órdenes de trabajo, ¿no? Pero realmente todo, por ejemplo, tú una factura de venta, ¿quieres facturar banners pendientes? Pues eso ya lo tienes en URP. O sea que realmente tienes que desarrollar lo que realmente el cliente te pide, que es una cosa muy a medida para él. Pero lo básico del circuito ya, digamos, lo tienes. Eso no hay ningún tipo de problema. ¿Vale? Esto es el gráfico de Gantt, por ejemplo, que decía Jesús también, que puedes ver aquí un poco la tarea y, bueno, una estimación de tiempo, y le das doble clic y automáticamente, bueno, entras. Ahora tengo un servidor local, ¿vale? Y entras a la tarea y tal, ¿vale? Comentaba Pablo que también teníamos integración con otros módulos, ¿no? No solo con lo que es facturación o el módulo de ventas. Sí, también tenemos lo que es contabilidad, planificación, a eso te refieres, ¿no, Jesús? O sea, nosotros lo tenemos todo integrado, es decir, tanto lo que es ventas, compras, tenemos taller, tenemos recursos humanos también, o sea, las vacaciones del personal, todo lo que es el cálculo de horas, nóminas no, pero sí que tenemos hecho costes, ¿no? Para que eso después se repercute a la orden de trabajo. Y bueno, y todo el tema contable, que el tema contable parece mentira, pero VRP te saca de un gran aprieto, ¿no? Porque prácticamente tienes tienes toda una contabilidad, ¿vale? Nosotros hemos hecho adaptaciones, ¿no? Que después los clientes nos van pidiendo, pero ya lo tienes. También tienes tesorería, que es todo el tema de cobros, remesa de cobros, la remesa para presentar al banco, eso ya lo tenemos todo en VRP, o sea, toda esa información. Aprovechando, muchas veces nos preguntan si esta contabilidad es válida para Latinoamérica. La respuesta es sí, sigue las normas NIC internacionales. Y además, el Belneo, nosotros lo llamamos VRP en España, pero en Latinoamérica decís BRP. Pues el Belneo BRP tiene una versión especial para Latinoamérica, donde toda la parte de gestión de cobros y algunas áreas de la contabilidad y demás está personalizada para esos países. Aparte de, como comentaba, la facturación electrónica específica para cada país y demás. Con lo cual, en ese sentido, como dice Pablo, aunque tengáis que hacer pequeños informes o alguna adaptación, va a ser mínima. Sí, por ejemplo, ahora este cliente también, pronto hay que instalar el SI. Eso ya te viene también en el ecosistema de VRP. Y eso es una gran cosa porque la verdad que desarrollarlo nos llevaría bastante tiempo. Claro, y el software probado. Y Pablo, también nos preguntaban por la posibilidad de enviar información o conectarte con servicios externos, ¿no? Comentábamos lo del Power BI. Correcto. Power BI, bueno, ahora con el tema de Make, de esto de Integromat, es que prácticamente puedes hacer cualquier cosa. O sea, cualquier sistema que quieras conectar, lo puedes. Ahora nosotros tenemos que conectar con un control de horario que tiene la empresa. Y ya lo hemos estado mirando. Ellos tienen una base de datos SQL Server ahí que guarda toda la información de fichaje.
y lo podemos conectar. Pero como lo podemos conectar, lo podemos hacer también. O sea que realmente tenemos las dos posibilidades. Eso no hay ningún tipo de problema también para hacerlo. Perfecto. Bueno, lo que comentabas, ¿no? Creo que además, eso, comentabas ahora lo de los fichajes también, que vais a conectaros con dispositivos. Por ejemplo, en fabricación es muy habitual conectarte con las máquinas, ¿no? Para recibir. Correcto. Claro, ellos al tener el taller, tantas máquinas, llevan un PLC Siemens y son máquinas CNC. Y entonces nosotros ahora tenemos un proyecto de conexión con esas máquinas para sacar los datos, introducirnos en el sistema y, bueno, y alimentar todo lo que es la parte de producción, ¿no? Eso es un proyecto que ahora estamos justamente trabajando con ellos. O sea que realmente te puedes conectar por puerto TCP, o si la máquina hace un fichero también. O sea, realmente a nivel de conexión estamos completos, no tenemos ningún tipo de limitación. Pues mira, Pablo, estamos en hora. La verdad es que hemos cumplido bastante, solo nos hemos pasado 3 minutitos. Si te parece, pasamos ya a la sección final, que es de preguntas, por supuesto. Si dejas de compartir, comparto yo. Quería haceros a los que nos acompañáis una pregunta que es la misma que hemos hecho antes, para ver cuál es la respuesta ahora. Es decir, con lo que habéis visto de Pablo a mayores de lo que lógicamente ha enseñado Eduardo, ¿os serviría ya para vuestra solución? ¿Sigue faltándoos algo? ¿Os sigue faltando mucho? ¿O directamente no os sirve? No, esa es la pregunta. Venga, 3, 2, 1. Parece que falta poco, ¿no? Sí que hay verdes y hay naranjas, pero bueno, parece que ya cada vez falta menos. Ya para terminar, habéis ido haciendo preguntas, pero si queréis hacer alguna pregunta final, si tenéis dudas a nivel puramente económico, no os preocupéis, hacerlas, que contactaremos con vosotros y vamos a explicaros cómo es todo el proceso, desde lo que preguntabais antes, el proceso formativo, cuáles son los costes, digamos, de despliegue, etcétera, de cualquier solución desarrollada con Belneo, ¿vale? Contactáis con nosotros, nos mandáis la pregunta y encantados os respondemos, y si hace falta que os hagamos alguna demostración, también sin ningún problema. No sé si tenéis alguna pregunta adicional que queráis hacernos. Estoy mirando el chat, no veo ninguna, tampoco veo que nadie que levante la mano. Pues oye, simplemente no quiero comeros ni un segundo más. ¿A dónde contactamos? Pues Roberto, directamente en la web de Belneo hay una opción contactar, ponéis ahí vuestro email o nos mandáis un email directamente a belneo@belneo.com, pero lo más fácil, entráis en la web y en contacto os ponéis y nos enviáis directamente la consulta. Y si no, si queréis enviar un correo a belneo@belneo.com con cualquier duda que tengáis al respecto, ¿vale? Mira, acaban de hacer una pregunta ahora. La web es www.belneo.es o belneo.es o belneo.com, cualquiera de los dominios entraréis. Y pregunta Manuel si Belneo VRP sirve, o Belneo es para desarrollar aplicaciones que no sean de RP. Por supuesto, se puede desarrollar cualquier tipo de aplicación. Hoy hemos hablado de producción, el mes pasado hablamos de conexión con una tienda de e-commerce, con Shopify, y puedes desarrollar, ¿verdad, Pablo?, cualquier software de cualquier tipo. Por ejemplo, nosotros hace poco hemos desarrollado un sistema para hacer contratos para una empresa esta que pone tu dinero en la bolsa, y le hicimos un sistema solo para hacer los contratos en Belneo, para imprimirlos, que haga la firma, que le envíe el SMS con OTP, que lo firme. Y una de las razones que querían era un sistema muy seguro, ¿no? Porque ahí, ya saben, como trabajan con datos muy confidenciales, querían algo muy robusto, y aprovechando el protocolo que tiene Belneo, que es el VATPS, que encripta la comunicación, fue una de las cosas que lo decidió hacerlo, ¿no? Mira, preguntan también por prestaciones médicas. Pues sí, de hecho, si entráis en la web de Belneo, en portada hay un caso de éxito de una empresa que es líder en temas de reproducción asistida. Tenemos como cliente a Siemens, que lleva decenas de laboratorios de España, de hospitales, y todo el sistema de conexión con las máquinas de laboratorio lo hace a través de Belneo. Hay
un montón de clientes y de soluciones desarrolladas para el ámbito sanitario. ¿Vale? Mira, preguntan si que quieren hacer, claro, ahora ya se están disparando las preguntas, que si puedo hacer desarrollo para centros educativos, pues por supuesto que sí, y oye, encantado Roberto, pregúntanos lo que quieras, que nosotros nos ponemos en contacto y te explicamos todo lo que necesites saber. En el elemento, pregunta Juan Luis Guzmán, ¿cuál es el elemento de costo de mano de obra materia prima más complejo en el establecimiento de tus costos? Pues depende de la empresa. Evidentemente hay empresas que la materia prima es la más compleja, hay otras que la mano de obra es muy compleja, sobre todo cuando implica, yo recuerdo, ¿no?, de mis años de desarrollo de aplicaciones finales, que había costos en fábrica y costos de lo que era la instalación de lo fabricado en el cliente, que entonces ya hay un desplazamiento con unos costes adicionales, luego están los costes indirectos, es decir, todo puede ser complicado y todo puede ser sencillo. Lo que sí te puedo decir es que una vez que diseñas bien la base de datos, la parte de interfaz es un juego de niños. O se hace muy rápido, como ya nos ha comentado Pablo. Pregunta a Grúas Transporte si la facturación es electrónica y cumple con todos los estipulados de la ley. En principio. Sí, bueno, tenemos el módulo de factura, nosotros instalado también, que es del ecosistema, y hacemos facturación electrónica. O sea, y ahora, bueno, la Ticket Buy también. Para el País Vasco también lo tenemos. Pronto será a nivel nacional. Bueno, pronto. Llevará a lo mejor un 2024, año. 2024, sí, ¿no? Un par de añitos. Pero bueno, ya sabemos cómo es esto. En 2024 querrán ponerlo en marcha, pero en 2023 ya empezarán a anunciarlo a bombo y platillo. Y como comenta Mario, también las respuestas para Latinoamérica hay facturación electrónica específica porque en cada país varía un poco de unos a otros. ¿Vale? Preguntan si Belneo es comparable a GeneXus. Pues evidentemente el objetivo final es desarrollar una solución de software. GeneXus utiliza una técnica basada, digamos, en crear código que luego se compila. Es decir, está más pensado, son las antiguas herramientas Case de hace ya 20 y pico, 30 años, evolucionadas, lógicamente, pero ellos llevan un concepto diferente. En Belneo es todo más visual y una vez desarrollado, lo más importante es que el código es fácil de entender, fácil de mantener y de evolucionar, porque pensar que el éxito de una herramienta no es lo rápido en que se desarrolla una aplicación, sino en lo rápido en que se mantiene. Porque, Pablo, tú cuando vendes tienes clientes, pero esos clientes a su vez van pidiendo cada vez más cosas, y esos cambios durante decenas de años, o sea, décadas. Entonces, claro, necesitas darle soporte, que seas muy competitivo en ese sentido, o si eres una empresa que tiene un departamento de TI, necesitas darle solución a tus usuarios lo más rápido posible. Y ahí Belneo es espectacular. Os puedo decir que es espectacular. ¿Vale? Pues nada, no os hacemos invertir más tiempo. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Muchas gracias, Pablo, por tu colaboración. Y nos vemos en un próximo seminario. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto.